¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. Te doy la bienvenida a este nuevo estudio del libro de Zacarías. Y vamos a adentrarnos a este capítulo número 6 en su segunda parte. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante, la fidelidad de Dios y cómo Él siempre cumple sus promesas. Así que prepárate porque va a ser un gran estudio y quédate con esa expectativa, porque realmente Dios nos va a enseñar cómo es su fidelidad y su amor en cada uno de nosotros. ¿Sabías, hermano, que innumerables testimonios alrededor del mundo confirman que Dios siempre está de manera activa cumpliendo sus promesas? ¿Recuerdas tú alguna ocasión en la que una promesa de Dios hizo realidad en tu vida o en la vida de alguien de los que tú conoces? ¿Cómo es que esto fortaleció tu fe en Dios? Y te voy a contar una de esas innumerables historias o testimonios, ¿no?, que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Te voy a hablar de este evangelista, ¿no? Y esta es una historia verídica, Es la historia de George Mueller, un evangelista y director de orfanatos en lo que era Inglaterra, allá en el siglo XIX. Y este es un poderoso ejemplo de cómo la fe y la confianza en Dios obran. George Mueller dedicó su vida al cuidado de huérfanos, pero lo hizo de una manera especial, incluso pudiésemos decir que única. Él nunca pidió dinero ni hizo campañas de recaudación de fondos. En lugar de hacer estas actividades, él siempre estaba confiando de manera completa en que Dios iba a proveer para cada una de las necesidades que presentaba el orfanato. Una de las anécdotas más conocidas, pero también más impactantes de su vida, ocurrió una mañana, cuando en el orfanato no había comida para desayunar. Mueller, con esta fe inquebrantable, hizo que los niños se sentaran a la mesa. Incluso los puso a orar como de costumbre. Y les dijo que diera gracias por los alimentos que Dios había preparado para cada uno de ellos. Lo que ninguno de ellos sabía es que no había absolutamente nada en la cocina. Nada había sido preparado porque no había despensa. Incluso ellos estaban acostumbrados a ver los platos puestos, ¿no?, y sentarse a desayunar. Pero en esta ocasión no fue así. Pero los niños oraron, haciendo lo que George Mueller les había dicho. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Era el panadero local, que sintió en su corazón la necesidad de hornear más pan en esta mañana. Poco después, apareció el lechero, informando que su auto se había descompuesto y que se encontraba justamente enfrente del orfanato. Y que, pues él no podía llevarse la leche, por lo cual también la donó a los niños. Esta historia es una de muchas que demuestran cómo George Mueller vivió su vida confiando plenamente en las promesas de Dios. A lo largo de su vida, Mueller cuidó de más de 10,000 huérfanos, siempre confiando en que Dios proveería. Su testimonio sigue siendo una fuente de inspiración y un ejemplo, pero también un recordatorio constante de que Dios siempre cumple sus promesas. Y en este momento, ya volviendo a Zacarías, el pueblo se encontraba en un momento histórico pero único, porque era el pueblo que se encontraba después del exilio, ¿no? Después de haber estado 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿no? Y esto es algo que realmente, pues, sí asolaba el corazón, pues, de las personas, ¿no? Te imaginas estar en una ciudad sin muros. La desesperanza era algo como que estaba latente o presente. Y aunque se encontraban libres, a lo mejor podían decir, pues creo que estaba mejor allá en Babilonia, ¿no? Pero Dios lo que está haciendo en estos momentos es reconstruir a su nación. Pero también lo que está buscando Dios es reconstruir esa relación con ellos. Y esto es algo que tenemos que tener en nuestro corazón, de cómo Dios siempre busca restaurarnos por completo, restaurar esa relación que nosotros tenemos con Él. Y el pueblo de Israel, aún en medio de los problemas, aún en medio de los distintos movimientos geopolíticos que había en la zona, ¿no? La guerra latente con la que los pueblos vecinos podían actuar en contra de ellos, pues era algo que podía vivirse, ¿no?
Y Dios se propone ¿a qué? A animar el corazón de su pueblo, a restaurar su fe en el Dios Todopoderoso. De hecho, hermanos, la reconstrucción del templo era algo que es de suma importancia para ellos, porque no era únicamente un edificio físico, sino también un símbolo de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Y en medio de todo esto, Zacarías empieza a desempeñar un rol muy importante, porque él abre su boca y les recuerda quién es Dios, quién es nuestro Dios. Les recuerda su soberanía, pero también les recuerda la fidelidad que Él tiene. Y el día de hoy veremos cómo Dios cumplió sus promesas en el pasado, ¿sí? Pero también lo va a hacer en el futuro. Y esto es algo que tenemos que tener presente en nuestra vida. Dios siempre cumple sus promesas. Es más, donde estás ahí, ¿sí? Conmigo, repite, Dios siempre cumple sus promesas. Y el día de hoy vamos a analizar este verso 9, ¿sí? Del capítulo número 6 de Zacarías, y vamos a darle lectura, ¿sí? Y vamos a analizar verso a verso este pasaje, que nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Gramaticalmente podemos ver que nos dice de manera clara, ¿no? La palabra de Jehová. Y esta frase es introductoria, ¿no? Pero también es característica de los profetas, ¿no? Y está enfatizando, ¿sí? La naturaleza del mensaje. Nos está diciendo, no es mío, ¿sí? Es de Dios. Está indicando que lo que va a hablar es una revelación directa de parte de Dios. Verso 10 nos dice: toma de los del cautiverio, de Geldaí, de Tobías y de Jedaías, los cuales han venido de Babilonia, y tú irás en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Y aquí tenemos una mención clara, ¿no? Nos dice a los del cautiverio, ¿no? Está haciendo una referencia directa a los exiliados que habían regresado, ¿de dónde? De Babilonia. ¿A dónde? A Jerusalén. Y nos dan nombres, ¿no? Geldaí, Tobías, Jodaías, que están representando al pueblo que va a ser, ¿qué? Restaurado. Pero también a su vez nos hace la presentación de Josías, hijo de Sofonías, haciendo que esta mención sea significativa, ya que ahora su casa se va a convertir en este escenario profético. Josías era un hombre que está asociado con la reforma religiosa en Israel, y esto nos está indicando una relación directa con la restauración de manera espiritual que se está llevando a cabo. Y en ambos casos nosotros podemos ver cómo Dios está cumpliendo sus promesas. El verso 11 nos dice: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y aquí podemos ver estos dos metales, ¿no? Que son muy conocidos por cada uno de nosotros, ¿no? Plata y oro. Estos metales preciosos pues son símbolos de riqueza, pero también son símbolos de santidad. Su uso es ¿para qué? Para hacer coronas. Y esto está realzando la importancia de este acto. Por otro lado vemos a Josué, hijo de Josadac, y lo vemos ya como sumo sacerdote. Él es visto como el líder espiritual del pueblo. La corona lo identifica como un rey sacerdote, y esta es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que va a unir los roles del rey y del sacerdocio. Y este pasaje también nos ofrece varias lecciones que son relevantes para cada uno de nosotros el día de hoy. De entrada vemos cómo Dios restaura, ¿no? Y podemos ver que al igual que Dios restauró a Israel, Dios ahora tiene el poder de restaurar nuestras vidas. Y deja captar tu atención por Dios. Él es capaz de restaurar tu economía, así como nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, pero sobre todo con Él. Él desea restaurar esa relación contigo. Y no solo desea esto, desea que esta relación crezca, que sea fuerte, que sea profunda, que sea significativa en tu vida. Así que presta mucha atención a su voz. También debemos dar importancia al liderazgo espiritual.
Aquí tenemos la figura del sumo sacerdote, ¿no? Y esto pues nos está recordando esa necesidad de tener líderes espirituales que guíen al pueblo de Dios. Tú eres un líder espiritual en tu familia, así que pon mucha atención. Nosotros debemos demostrar esa atención a su voz, ya que por medio de ellos nosotros podemos escuchar su voz. Dios los utiliza para animarnos, para aconsejarnos, incluso para mostrarnos su amor. Así que siempre seamos amables y respetuosos con ellos. Y mostrémosle también amor, porque ellos velan por nuestras almas. Y esto tengámoslo siempre presente. Asimismo se nos está animando a tener esperanza, ¿no?, en el futuro. La profecía de Zacarías pues nos da esta esperanza, porque sabemos que Dios cumple sus promesas, pero también sabemos que lo va a hacer en un futuro. Él no va a dejar de cumplir su palabra, porque así de hermoso es nuestro Dios. Verso 12 nos dice: y le hablarás diciendo, así nos ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y aquí podemos ver cómo Zacarías está recibiendo un mensaje muy importante de parte de Dios. Este mensaje es como un spoiler, ¿no?, de lo que va a pasar en un futuro. Y lo que Dios le revela es, ¡wow!, es maravilloso, es asombroso. Pero, ¿qué es lo que nos dice este mensaje? Dios dice que va a surgir un nuevo rey, a quien va a llamar él mismo el renuevo. Pero este rey no va a ser como cualquier otro rey, va a ser especial. Este rey va a encargarse de reconstruir el templo de Dios, es decir, la casa de Dios aquí en la tierra. Y esto, hermanos, pues nos da a entender que Él no desea estar lejos de su pueblo. Al contrario, Él quiere estar cerca de cada uno de nosotros. Él quiere estar cerca de ti. La pregunta es, ¿tú y yo también tenemos ese deseo? ¿O es que acaso estamos poniendo una barrera hacia Él? Tenemos que poner mucha atención en ello y actuar de manera consecuente. Lo más increíble es que este rey, ¿sí?, el renuevo, dijera nuestro Dios, también va a ser el sacerdote. Normalmente estos eran dos roles que eran totalmente diferentes, pero este rey tendrá los dos. Significa que será tanto el líder gobernante como el sacerdote o el encargado de llevar los asuntos referentes a la iglesia, ¿no?, estos asuntos eclesiásticos, por así decirlo, ¿no? Lo mejor de todo es que bajo el reinado de este rey va a haber mucha paz, va a haber amor, va a haber armonía, va a ser un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Y ahora, ¿qué significa esto para cada uno de nosotros? En pocas palabras, Dios nos está prometiendo, ¿no?, y le está diciendo de manera puntual a su pueblo que todo va a estar bien, que Él va a enviar un líder que va a ser increíble, que los va a unir y que los va a llevar a un futuro que va a estar lleno de paz, lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, porque esto es algo que anhelaba el alma del pueblo. ¿Y por qué es importante para mí? Porque este pasaje nos trae esperanza, nos brinda esas notas de un futuro promisorio. Nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, Dios tiene un plan, tiene un futuro que es maravilloso para cada uno de nosotros. ¡Hey! Aquí te va otro spoiler. El renuevo es Jesucristo. Él es el rey y Él es el sacerdote que va a traer la paz a todo el mundo. Y estos dos versos son como el adelanto de esa gran película, ¿no? Nos muestra que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros y que podemos esperar un futuro lleno de bendiciones en Él. Y realmente, cuando nosotros escuchamos esto es maravilloso para nuestro corazón. Verso 14 nos dice: las coronas servirán a Jalem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. ¿Te das cuenta de la acción de Dios? Él deja un recuerdo tangible. Las coronas que se hicieron para Josué, el sumo sacerdote,
no solamente iba a ser un símbolo de autoridad, sino también un recuerdo constante de las promesas de Dios, pero también de su fidelidad. Porque recuerda, Dios siempre cumple sus promesas. Al colocar las coronas en el templo, se estaba reconociendo de manera pública la fidelidad de Dios, pero también la contribución de estos hombres en la obra de Dios. Era como un pequeño monumento que iba a recordarle a las futuras generaciones la fidelidad de Dios y la participación que ellos tuvieron en este gran proyecto. Y esto es algo que es asombroso. Si algo podemos tú y yo hacer, es servir con agrado a nuestro Dios. Verso 15 nos dice: y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Y Dios, en este versículo, nos está hablando de una participación, ¿no?, más amplia en cuanto a la reconstrucción del templo. No era una obra que iban a hacer únicamente los que estaban cerca, sino también los que vivían en lugares lejanos, los que se iban a unir a la obra de Dios. Nosotros podemos ver que la participación de tantas personas en la reconstrucción del templo, pues es una señal que es clara, ¿no?, de que Dios se encontraba en ellos y en medio de ellos, y de que Zacarías era su mensajero. La única condición que había en todo esto, o que para que sucediera esto, era que el pueblo obedeciera la voz de Dios. Y aquí es donde tú y yo también debemos de prestar suma atención. ¿Estás listo? La obediencia es fundamental para poder experimentar la bendición de Dios. Repite conmigo: la obediencia es fundamental para experimentar la bendición de Dios. Dios es claro, no nos oculta nada, la mesa está servida. Es cuestión de que tú te acerques. La reconstrucción del templo fue un esfuerzo global. Cada persona, por pequeña que fuera su contribución, era muy importante. Y Dios reconoce y recompensa la obediencia y el servicio. Así que si algo debes de guardar en tu corazón y en tu mente, es que nunca debes de dudar de servirle a tu Señor. Y pregúntate: ¿cómo puedo participar en la obra de Dios hoy? No mañana, hoy. Da ese paso con valentía. La promesa de que personas de lugares lejanos vendrían a ayudar era una señal que era de esperanza y de que el futuro del pueblo de Dios iba a ser algo brillante. Y esto nos muestra varias cosas, pero entre ellas en que la iglesia debe ser un lugar de memoria y acción. De memoria, recordando las promesas de Dios, también cómo las ha cumplido. Y cómo es que trabajando unida, ¿sí?, podemos cumplir la voluntad de Dios y podemos trabajar en su obra. Así que, manos a la obra, familia. Sirvamos a Dios con gozo. Y hemos llegado al final de este video. ¿Qué pasaje hemos visto el día de hoy, no? Realmente es asombroso. ¿Te diste cuenta de cómo Dios nos está diciendo: ¡hey! Estoy aquí contigo y mis promesas son reales? Lo podemos ver desde la construcción del templo, ¿no?, hasta la llegada misma del Mesías. Dios nos muestra que siempre cumple lo que dice. Repite conmigo: Dios siempre cumple sus promesas. Así que, ¿qué tal si hoy reflexionamos en nuestras propias vidas? ¿Dónde es que necesitamos ver la mano de Dios? ¿En qué áreas necesitamos recordar sus promesas? ¿En dónde debo de ser más obediente? Vamos a confiar en Él al 100%. Él nunca nos falla, porque Dios siempre cumple sus promesas. Te mando un fuerte abrazo, familia. Bendiciones. Bye.